Te comparto esta historia basada en hechos reales, pero cambiaremos sus nombres por nombres ficticios para ocultar la identidad de los personajes reales. La sombra del olvido es una historia sobre una mujer llamada Clara, que descubre la infidelidad de su esposo, Diego, pero decide no confrontarlo de inmediato. En lugar de actuar impulsivamente, Clara opta por convertirse en una observadora silenciosa, sumida en un torbellino de pensamientos y emociones mientras busca respuestas en los pequeños detalles de la relación. A medida que la historia se desarrolla, Clara se enfrenta no solo a la traición de Diego, sino a los miedos y las heridas que arrastra desde su niñez, que han moldeado su visión de las relaciones y de sí misma. La sombra del olvido, que se convierte en una metáfora central, representa tanto la desaparición de la confianza como el miedo de ser reemplazada y olvidada por quienes más amamos. Desarrollo de la historia. Clara lleva una vida aparentemente tranquila junto a Diego, su esposo desde hace 7 años. Ambos compartían una relación que, aunque no era perfecta, parecía sólida. Durante años, Clara había asumido que el matrimonio seguía la misma rutina que cualquier otra pareja de su edad: amor, respeto, trabajo y los momentos cotidianos de risas y discusiones menores. No era la pareja más apasionada, pero sí estable. No obstante, algo había comenzado a cambiar en Clara. Un leve distanciamiento, una desconexión emocional que no podía identificar completamente, pero que la hacía sentirse más distante de Diego con el paso del tiempo. Todo cambia una tarde cuando Clara encuentra, por casualidad, un mensaje en el teléfono de Diego. Un mensaje de texto ambiguo de una mujer, insinuando una relación que Clara nunca había sospechado. Las palabras no solo confirmaban su temor, sino que la dejaban paralizada. Durante días, Clara luchó contra el dolor y la rabia, pero algo en su interior la llevó a optar por no confrontar a Diego inmediatamente. En lugar de enfrentarse a él de inmediato, comenzó a observarlo, a estudiar sus hábitos, sus respuestas, su comportamiento. Algo dentro de Clara le decía que no solo se trataba de la infidelidad, sino de algo más profundo y oscuro que necesitaba descubrir. El juego silencioso de la observación. Cada noche, cuando Diego llegaba tarde del trabajo o cuando su actitud parecía distante, Clara comenzaba a recopilar pruebas de lo que ya sabía. No le hizo falta mucho: una sonrisa en su teléfono que parecía demasiado íntima, las mentiras pequeñas sobre el lugar donde había estado o la excusa vacía sobre la reunión de trabajo. Sin embargo, la mujer no actuó con enojo inmediato, sino con una frialdad calculadora, que la sorprendió a sí misma. Ella se había convertido en una observadora de su propio matrimonio, tratando de comprender no solo la infidelidad de Diego, sino las grietas que ella misma había ignorado por años. A través de esta observación, Clara también comenzó a reconocer en Diego una especie de alejamiento que no era solo por su relación con la otra mujer, sino también por su actitud hacia ella: la falta de miradas apasionadas, las conversaciones monótonas, el lenguaje corporal que decía más que las palabras. En su mente, Clara comenzó a construir un retrato de lo que había sido su vida juntos y de cómo, en muchos aspectos, ella misma había permitido que el amor se desvaneciera de su matrimonio sin siquiera notarlo. El pasado de Clara. La historia no solo es una narración sobre el presente de Clara, sino también sobre el peso de su pasado. A lo largo de los recuerdos que le vienen a la mente, se revela que su visión de las relaciones había estado marcada por un profundo miedo al abandono. Clara había crecido en un hogar donde su madre, siempre distante, nunca mostró cariño ni aprecio por ella. Su padre, ausente por largas temporadas, había dejado una herida en su corazón, un vacío emocional que Clara había llevado consigo a lo largo de su vida. Esos primeros años de desamor y negligencia habían moldeado profundamente la forma en que veía las relaciones. Siempre temía que las personas a su alrededor pudieran dejarla atrás, olvidarla, reemplazarla. Esta inseguridad se convirtió en una sombra constante, que ahora se extendía sobre su matrimonio con Diego. Cuando encontró el mensaje, no solo vio la traición, sino también la confirmación de sus peores miedos: la sensación de ser olvidada, desplazada por otra mujer que podía ofrecer lo que ella misma no se había atrevido a dar en la relación. Para Clara, la infidelidad de Diego no solo representaba una traición, sino una confirmación de su temor más profundo, que, al igual que su madre y su padre la habían abandonado emocionalmente, Diego también podía irse, llevarse su amor y su confianza, y dejarla a la deriva. El dilema interno de Clara. En la historia,
El conflicto de Clara no se reduce solo a la decisión de si debe o no perdonar a Diego. Su dilema interno es mucho más profundo. ¿Puede ella realmente perdonar a alguien que ha repetido el patrón de abandono que siempre temió? ¿Puede confiar de nuevo en sí misma y en los demás después de que se haya desmoronado su mundo? Además, Clara comienza a darse cuenta de que no solo ha estado observando a Diego, sino que también ha estado observando sus propios miedos, sus inseguridades, su incapacidad para aceptar el amor y la intimidad genuina. ¿Está la infidelidad de Diego un reflejo de su propio abandono emocional, de una desconexión que también ha sido suya? ¿Está ella realmente dispuesta a sanar y reconstruir su relación, o ha llegado al punto en que la sombra de la traición es demasiado pesada para soportarla? El desenlace. Clara toma finalmente una decisión. No confronta a Diego de inmediato, ni lo hace con gritos o lágrimas. En lugar de eso, le pide hablar de manera calmada, sin acusaciones, pero con la firmeza de quien ya ha aceptado la realidad. Diego, evidentemente culpable, le pide perdón, pero Clara sabe que su decisión no se trata de la relación con él, sino de ella misma. La conversación no es para buscar venganza ni para obtener una disculpa, es para encontrar su propio camino hacia la curación. Al final, Clara se da cuenta de que la infidelidad de Diego fue solo el último síntoma de un problema mucho más grande, el miedo al abandono que había gobernado su vida. Al liberarse de ese miedo y aceptar sus propias inseguridades, Clara empieza un proceso de sanación y empoderamiento personal. La sombra del olvido deja de ser una amenaza, y Clara entiende que el verdadero desafío no era perdonar a Diego, sino dejar de temer ser olvidada por los demás, y aprender a valorarse y amarse a sí misma. Este relato se adentra en la psicología de la mujer enfrentando una infidelidad, explorando no solo la respuesta inmediata a la traición, sino las profundidades emocionales y los miedos que subyacen en su reacción. La historia resalta cómo las experiencias pasadas, el abandono y la falta de autoestima afectan la forma en que las mujeres viven y reaccionan en sus relaciones, y cómo la sanación personal puede ser el camino hacia la superación de la traición. Suscríbete para más historias similares a la de Clara.